Buenas, bienvenidos a esta cuarta sesión en la que vamos a seguir con la introducción que hace tanto Nestle como Bruno Snell a sus respectivas obras sobre el espíritu y el pensamiento del hombre griego y a fortiori del hombre europeo u occidental. Lo último que comentamos era esta diferenciación terminológica de Bruno Snell respecto al inventar y descubrir en cuestiones del alma o del espíritu humano y cómo ya estaba algo así como esperando a ser descubierto ese espíritu que sin embargo pues estaba digamos ya en potencia y pues simplemente esperando en la conciencia del hombre, ¿no? Lo último que comentamos respecto a Wilhelm Nestle era la cuestión de estos innominados demones o estas divinidades daimónicas, a colación de lo cual pues trajimos y comentamos brevemente el aforismo heracliteano del 119, si no recuerdo mal el fragmento, que decía ethos anthropo daimon, ¿no? De acuerdo con este sentido de sino o de destino. Bueno, en este caso vamos a continuar con el libro de Nestle y su introducción. Situamos la cuestión en la página 19, el primer parágrafo, en el que dice: resulta admisible, sin necesidad de especial argumentación, que también el mito, sobre todo en sus formas superiores, pero también en ciertas básicas representaciones primitivas, tiene una verdad relativa. Pero las representaciones míticas pueden enlazarse también en enteras historias, sagas o leyendas de profundo sentido. Quizá conviene recordar algo que comentamos en creo que la segunda sesión, en la que hablamos de que en definitiva Nestle tiene muy a mano el concepto de mito y esto se debe poner en relación con una de sus obras capitales, que es del mito al logos, ¿no? Y como esto pues en sí es un mito extremadamente socorrido para explicar, digamos, paucis verbis, pues toda esta cuestión del desarrollo de la espiritualidad y sobre todo la cuestión lógica, en sentido amplio, en sentido lato, del logos y cuál es su papel, ¿no? En la capacidad o en esta mejora cualitativa, ¿no? Del raciocinio del hombre griego. Bueno, por lo que respecta a la verdad, quizá convenga en algún momento detenernos sobre este libro que tengo aquí, que es Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica, de, de Martial Detiens. Bueno, quizá en otra ocasión pues sí podamos, cuando se hable sobre las cuestiones quizá más filosóficas, atender brevemente cuál es la distinción, o quizá al tratar de Hesíodo y la cuestión de las musas que además comentamos en la última sesión, ¿no? Sobre aquello de decir la verdad o mentir y cómo la fama tiene esta capacidad de no hacer distingo entre esa entre ese fluvio de palabras que emana de ella y es indiscernible, ¿no? La diferencia o la cresta que separa, ¿no? Como decía Nestle de Sócrates, aquello que en esta ocasión pues es verdad o es mentira. Bueno, en cualquier caso, lo que comenta aquí Nestle de las representaciones míticas toma mayor consistencia, sobre todo en literatura griega, cuando efectivamente pues, se consolida o se crean estas especies de grandes ciclos épicos como son el troyano, el tebano, el viaje de Jasón, etcétera, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de, digamos, de amalgama de diferentes composiciones orales en un principio, que luego, por supuesto, pues retomará la tragedia griega, ¿no? Bueno, si continuamos adelante con lo que dice Nestle, sigue así. El mito no es, pues, inconexo y sin sentido. Y no solo hay representación mítica, sino también pensamiento mítico. Y este se sirve también, como todo pensamiento humano, de la categoría de la causalidad. Se pregunta por la causa y el efecto. La pregunta ¿por qué?, que surge en el hombre a la vista del acaecer cósmico en el que él mismo se siente incluido,
se encuentra, por decirlo con Kant, ínsita a priori desde el principio en el ser humano. Pero la respuesta, el por qué ocurre lo que sea, no puede ser dada más que por la experiencia. Causa, motivo, el por qué, ¿no? Son estas palabras que, digamos, están aquí tomando por primera vez prioridad o importancia en esta introducción. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Pues primero es que el pensamiento, el término pensamiento mítico no es un concepto, no es una locución propiamente, digamos, filológica, sino que es más bien antropológica. En concreto, su primera aparición se remite al libro La aventura intelectual del hombre antiguo, un ensayo sobre el pensamiento especulativo en el antiguo cercano Oriente o Oriente Próximo. Este es un libro publicado en 1946 que después se reedita en 1949 con otro nombre, que dice así: antes de la filosofía, dos puntos, la aventura intelectual del hombre antiguo. Bueno, es una especie de libro sobre antropología cultural de diversas civilizaciones del Próximo Oriente y cuál es, digamos, la forma de concebir o de comprender cuáles son las cosmovisiones, ¿no? Eh, que tienen estas culturas próximo orientales de forma previa a este razonamiento ya, pues, algo más lógico, sistemático, con una causa-efecto, digamos, más deducible y aprehensible, más estudiada, ¿no? Más investigada, no tanto mitológica. Bueno, en cualquier caso, la introducción de este libro corrió a cargo de... Es una obra colaborativa al estilo de las que más o menos se hacen hoy en día y bueno, no llega al paroxismo actual en el cual en un libro colaboran 20 autores, coautores, sino que en este caso, si no recuerdo mal, eran algo así como 4 capítulos, cada uno a cargo de un autor, excepto la introducción que corría a cargo de un matrimonio, Henry Frankfurt y Henriette Antonia Frankfurt. Bueno, en la página 8 de la introducción a esta obra de 1946 de estudio de cariz antropológico-cultural, lo que dicen los dos autores, el matrimonio que realiza la introducción, reza así: podemos, pues, resumir el complejo carácter del mito en las siguientes palabras. Básicamente, si bien es cierto que digamos, estamos hablando de un pensamiento mítico y es muy frecuente hablar del mito en la tradición del estudio del hombre griego y de la literatura griega, etcétera, el pensamiento, el espíritu, todo esto que estamos empezando a atisbar, pues quizá convenga acudir a otras disciplinas en las que también el mito tiene una gran importancia y es objeto de estudio completamente, bueno, si no principal, pues sí uno de los grandes sustentáculos o receptáculos de grandes esfuerzos intelectuales, como por ejemplo es el caso de la antropología. Entonces aquí, por definir el mito en otros términos que quizá no son exactamente los mismos que pueda manejar eh, un filólogo clásico o un filósofo de la antigüedad Grecia, o sea, de la antigua griega, de la antigua Grecia, disculpen. En cualquier caso, dice así: el mito es una forma de poesía que trasciende la poesía en cuanto proclama una verdad. Una forma de razonamiento que trasciende el razonamiento en cuanto quiere realizar la verdad que proclama. Una forma de acción, de comportamiento ritual que no encuentra su realización en el acto, sino que debe proclamar y elaborar una forma poética de verdad, ¿no? Bueno, aquí pues por supuesto el mito, en tanto que en definitiva no deja de ser una especie de herramienta epistemológica de conocimiento o de dar al hombre una posibilidad de aprehensión del mundo, pues tiene algunas esferas relacionadas con su definición que pues son, digamos, que quizá cabría definirlas a su vez tanto como al propio mito, como son, por ejemplo, pues forma, poesía, trascendencia, razonamiento, verdad.
forma de acción, qué es la acción, el comportamiento ritual, son cuestiones que, bueno, en sí quizá pues, merecerían un comentario mayor, pero ya de cariz probablemente más antropológico que propiamente filológico. Bueno, respecto a a esta locución, este concepto bimembre que manejaba Nestle en su introducción, que decía pensamiento mítico, bueno, aquí viene pues esta primera vez que se encuentra atestiguado en la introducción al libro comentado. Continúa el matrimonio Frankfurt. Ahora quedará claro por qué dijimos al principio de este capítulo que nuestra búsqueda del pensamiento especulativo, que en definitiva el pensamiento especulativo es algo así como la antesala o el concepto que se empleaba previamente, o al menos en este trabajo, el punto de partida negado a partir del cual se puede matizar y crear un concepto un poco más adecuado a la realidad, ¿no? Que es el que ahora veremos, ¿no? El del pensamiento mítico. Entonces, eh, nuestra búsqueda del pensamiento especulativo, dicen los Frankfurt, en el próximo Oriente Antiguo, podría conducirnos únicamente a resultados negativos. Y sin embargo, en el marco del pensamiento mitopoeico, aquí viene, esta es, digamos, la locución, pensamiento mitopoeico, la especulación puede instalarse. Incluso el hombre primitivo, enredado en la inmediatez de sus percepciones, reconoció la existencia de ciertos problemas que trascienden los fenómenos. Reconoció el problema del origen y el problema del telos, de la finalidad y el propósito del ser. Reconocía el orden invisible de la justicia mantenido por sus costumbres, usos e instituciones. Y relacionaba este orden invisible con el orden visible, ¿no? Y aquí viene una retaíla de, digamos, cuestiones parangonables, ¿no? Por ejemplo, los días y las noches, las estaciones, los años, todas estas, eh, digamos, formas visibles de contemplar pues, el paso del tiempo, la forma cíclica de la concepción humana de ciertas cuestiones de la naturaleza, incluso en ocasiones de la propia vida y la propia trascendencia, etcétera, ¿no? Bueno, como hemos visto aquí, la cuestión importante es este primer alumbramiento que tiene el concepto de pensamiento mitopoeico. Por supuesto, hay que desgranar un poco lo que es el mito poéico. En este caso, pues es una palabra compuesta, ¿no? De mitos en griego, que en definitiva es pues esta especie de cuento, fábula o fabulación, narración. Y el segundo elemento, pues se retrotrae, ¿no? Hasta la cuestión del hacer, ¿no? De la poiesis, del polleo, etcétera, ¿no? Bueno, como la poética y demás. Además, si bien comenta que la especulación cabe todavía dentro de esta forma de pensar, que ya se diferencia un poco del pensamiento puramente especulativo, en un origen teníamos el pensamiento puramente especulativo, mientras que aquí ya se ha dado un pequeño paso y lo que tenemos es un pensamiento mitopoeico, es decir, elaboramos, tanto que hombres que nos damos a la labor de comprender el mundo y ofrecernos a nosotros mismos una visión medianamente coherente, establecer un cosmos dentro del caos. eh, la especulación aquí puede instalarse, pero no es el elemento principal. El elemento principal en el que el hombre, al que el hombre se dedica es a la creación, ¿no? A la poiesis de este elemento mítico, de una narración, de una fabulación que dé una lectura coherente del mundo, ¿no? Luego esto vendrá de nuevo, ¿no? Aparecerá en términos un poco más de la cuestión de la religión y cómo en definitiva la religión pues también trata de ofrecer una lectura de la realidad y tanto de la realidad digamos inmanente y caduca como de aquello perenne, de aquello inmortal, de aquello trascendental, ¿no? Es una cosmovisión más, ¿no? Por supuesto que parte de unos postulados, pues no diríamos quizá epistemológicos, sino pues teológicos o amparados en la fe o en ciertas, digamos, en ciertos axiomas que no dejan de ser pues dogmas de fe y a los que no se puede uno, digamos,
que uno no puede trascender, no tiene un tope, digamos, esa pregunta del por qué, esa pregunta de la causa que nos estaba diciendo Nestle que se empezaban a hacer los griegos, en las cuestiones religiosas pues tiene un tope. Llega un momento en el que ya no puedes preguntar más por qué, porque la única respuesta que resta es simplemente Dios. Y es el, digamos, el dador, o el, sí, el dador de significado a ciertas cuestiones que de otra forma, pues simplemente no tienen explicación, ¿no? Por supuesto, pues esto, por esto la religión se ofrece como una, digamos, alternativa fuerte respecto a una carestía o una carencia de sentido del hombre, etcétera, ¿no? Donde el hombre ya solo cae en una especie de duda metódica que le aboca a una zozobra simplemente invivible, la religión da, pues digamos, una última respuesta que es simplemente Dios y ya está, ¿no? Es el papel que te ofrece Dios, es el que te asigna Dios, es la cruz con la que te carga Dios, es, digamos, eres un átomo más de la manifestación de la divinidad en la historia, etcétera, cualquiera de estas, digamos, posibles lecturas que se haga de lo divino según religión, por supuesto. O incluso, pues bueno, eres un paso más en la rueda del samsara, de la que tienes que tratar de, digamos, evadirte, o simplemente eres una forma más de emanación del Tao, o lo que fuere. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Tenemos que también retomamos aquí a través de estos antropólogos la cuestión de que el hombre primitivo, dicen ellos, está enredado en la inmediatez de sus percepciones. Es decir, solo pueden recurrir a la ampeireia, ¿no? A aquello, digamos, físico, a aquello tangible, para tratar de comprender el mundo. ¿Por qué? Porque reconocen que hay que lo que dice, ¿no? Reconoció la existencia, el hombre primitivo reconoció la existencia de ciertos problemas que trascienden los fenómenos. Recordemos que en definitiva fenómena es aquello que se aparece, es aquello que yo puedo tocar, que yo puedo ver, que se me hace evidente, que es obvio, ¿no? Que en la vía aparece, ¿de acuerdo? Esto es en definitiva un fenómeno, no un fenómeno. En cambio, hay ciertas cuestiones que lo trascienden, que van más allá, que aunque el fenómeno perezca, aunque, digamos, muden las generaciones, igual que lo hace el árbol y que se desprende de sus hojas, pues eh, más allá de eso, más allá de esa perenne cambio y mutación, hay alguna especie de esencia trascendental que está por encima, ¿no? De eso, digamos, fenomenológico. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas que entendió ya o atisbó, atalayó el hombre primitivo? Pues el origen, el telos, es decir, la finalidad, el propósito del ser. Eh, en definitiva, el origen no deja de ser una causa también, una causa primitiva, ¿de acuerdo? Un motor primitivo de las cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿No? En definitiva, es la pregunta por el origen. ¿O qué había, qué había si no estaba ya esto? ¿Qué es lo que se nos da? ¿Qué es lo que podemos comprender? ¿No? Es aquello que inmediatamente percibimos, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones pues son lo que el hombre trata de responder de una forma mitopoeica, es decir, a partir de la creación o de la urdimbre de mitos en lo que Nestle efectivamente comentaba que no son, digamos, pequeñas respuestas que un padre le pueda dar a su hijo, ¿no? Es decir, hay una textura de estas representaciones míticas basadas en un pensamiento mítico más profundo y compartido por el hombre primitivo que a partir de la unión de diferentes mitos lo que crea es pues lo que Nestle dice que enlazados estos pues se crean enteras historias, sagas o leyendas de profundo sentido. ¿Por qué de profundo sentido? Porque son profundas las preguntas que hace. Es decir, cuando tú te preguntas por el origen, por el por qué, por la causa, por el efecto, por el sentido, por la trascendencia, no puedes sino tratar de responder de forma profunda, porque pues, la superficie
es lo que son los fenómenos, eso es la superficie, es lo que aflora. Pero lo que preguntamos es por la raíz, ¿no? Eso es por lo que preguntamos. Bueno, eh, si nos vamos a la segunda parte, ya hemos encontrado aquí, pues, esto de causa-efecto que nos suena eminentemente lógico y, digamos, de dominio popular. ¿Qué más comenta Nestle? Dice, se pregunta por la causa y el efecto. La pregunta por qué está ínsita a priori, ¿no? Dice Nestle, digamos, en palabras kantianas, ¿no? Desde el principio en el ser humano, pero la respuesta, el por qué, lo que sea, no puede ser dada más que por la experiencia. ¿Qué nos dice al respecto esta cuestión del pensamiento mítico esbozada en la introducción que realizaron los Frankfurt a la hora de 1946? Pues dentro de su propia introducción hay un apartado que dice The Logic of Mythopoeic Thought, es decir, la lógica del pensamiento mitopoeico. Es decir, esto no está, no, que el hombre se sirva, y esto es la desmitificación del paso mitificado del mito al logos, es decir, no es tal, digamos, salto cualitativo en cuestiones de aprehensión del mundo y que pasamos de contar historietas para responder a esos porqués, sino. Y ahí ya pasamos a la sofística o a los Platones, a los Aristóteles y todas estas cuestiones, ¿no? A las grandes escuelas filosóficas y luego helenísticas, o sea, de Atenas y luego helenísticas. No es que no hubiera una lógica dentro, ínsita a su vez, ¿no? En este pensamiento mitopoeico. ¿Qué nos dicen, pues, el matrimonio Frankfurt al respecto? Dice, y sin embargo, la palabra lógica, tal como se utiliza más arriba en su propia introducción, está justificada. Dicen, los antiguos expresan su pensamiento emocional, dice entre comillas, y aclara, como podríamos llamarlo nosotros, en términos de causa y efecto, es decir, emocional en un sentido etimológico de producción del movimiento, ¿no? Es decir, una causa mueve hacia un efecto, provoca un efecto, ¿no? Esta sería la lógica primitiva subyacente en el pensamiento mitopoeico, ¿de acuerdo? En este pensamiento mítico que decía Nestle. Este hombre primitivo, ¿no? A través de esta lógica del pensamiento emocional causa-efecto, explicaban los fenómenos en términos de tiempo, espacio y número. Por supuesto, esto pues no puede sino hacernos rememorar pues que en muchas son categorías que luego se manejan en el lenguaje, ¿no? Son de las categorías principales en cuestiones de gramática. Entonces, ¿por qué, digamos, tampoco podemos desligar de la cuestión que mitopoeico, en definitiva, el mitos no es sino una articulación fantasiosa o es un empleo fantasioso del logos. Es decir, no es el logos, no es la palabra empleada para tratar de sistematizar el mundo, sino que en términos categóricos y perfectamente comprensibles y sistemáticos, sino que es el hacer lógico en tanto que hacer en palabras eh, una narración medianamente coherente, ¿no? Por eso, en definitiva, como no se puede, digamos, escapar de la cárcel lingüística, ¿no? Escapar de la cárcel de la lengua, ¿no? Que dice Emilio Lledó en la introducción a Gredos, que vivimos permanentemente en esa cárcel, pues por eso también, pues en fin, hay correlación, ¿no? entre estos, digamos, son ejes a partir de los cuales el hombre piensa, ¿no? Es decir, el tiempo que ha ocurrido antes, que ocurre ahora y que se espera que ocurra, o que parece que va a ocurrir, o que ocurre después, ¿no? Cuál es, en definitiva, no puede sino expresarse así. El momento en el que uno piensa de forma lógica en la causa y el efecto no puede sino, digamos, trasvasarlo a un eje cronológico, a un eje temporal. Lo mismo ocurre con el espacio y en cierto modo con el número, ¿no? Bueno, continúa el matrimonio Frankfurt. La forma de su razonamiento es mucho menos ajena a la nuestra de lo que a menudo se cree. Es decir, no estamos tan distanciados de aquellos hombres primitivos con su pensamiento mitopoeico
en el que subyacía un pensamiento lógico de tipo emocional causa-efecto. Podían razonar lógicamente, dicen los autores, pero no solían preocuparse por hacerlo. Es decir, podrían haber empleado el logos, en tanto que palabra, para crear una comprensión del mundo más lógica, ya no en tanto que palabras, sino con mayor sistematización, ¿no? O mayor identificación de las causas reales, etcétera. Bueno, no eligen esta vertiente del logos, digamos, más aséptica o más científica, podríamos llamarlo, ¿no? Con comillas, epistemológica, sino que recurren a la versión mítica, mitopoeica. Es decir, tratamos de explicar la realidad. Bien, ahí tienes dos opciones. En definitiva, tienes dos opciones. La forma eh, lógica epistemológica, es decir, tratas de acceder directamente a la cosa, o bien lo explicas de otra forma, ¿no? Esto es en definitiva una alegoría, ¿no? Es un hablar de otra forma. Pues lo mismo, esa es la función del mito, ¿no? Explicar lo que ocurre con unas palabras, ¿no? Eso hacer hablar a la realidad de otra forma. En lugar de me muevo por unos sentimientos que todavía no soy capaz de expresar, bueno, pues lo digo de otra forma, digo que estoy invadido, entusiasmado, ¿no? Como maino, maino, poseído por una divinidad, y en este caso, pues la de Eros o la de Afrodita, etcétera, ¿no? Bueno, pues es otra forma de decir las cosas, ¿no? Quizá un tanto más metafórica, un tanto más esotérica, si quisiera llamarse, pero igualmente válida, en definitiva. La realidad sigue siendo la misma, por así decirlo. Descubriremos, continúan un poco más adelante, que si intentamos definir la estructura del pensamiento mitopoeico y compararla con la del pensamiento moderno, es decir, científico, las diferencias resultarán deberse más bien a la actitud emocional y a la intención que a una supuesta mentalidad prelógica. La distinción básica del pensamiento moderno es la que existe entre lo subjetivo y lo objetivo. Es decir, entre yo y lo demás, lo otro. Es decir, entre el sujeto investigador y el objeto investigado, ¿no? De aquí, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la Altertumwissenschaft, ¿no? Lo que ocurre es que el sujeto investigador no puede desembarazarse o desligarse totalmente de esta, digamos, yoidad, de este ser yo, de este ser sujeto que investiga, respecto a, o sea, o por culpa de que el objeto investigado no deja de ser una producción de la humanidad y yo en tanto en cuanto soy hombre no puedo estudiar el hombre sin dejar de ser hombre porque no puedo. En definitiva soy también un objeto, soy a la vez sujeto y objeto y esto pues a lo que digamos deriva es a una imposibilidad de realizar una ciencia objetiva, si quiere llamársele así, por llamarla de alguna forma. Bueno, sobre, sobre la cuestión de la causa y este pensamiento, este atisbar en el mito o en el pensamiento mítico, mitopoeico, la cuestión de una forma de interpretación de la lógica causa-efecto, lo que tendríamos en griego, por ejemplo, sería la palabra aitía, ¿no? Es lo que da causa, o sea, es lo que se traduce al latín como causa, y todavía causa en castellano, pues aitía no deja de ser eh, una también un encausar a alguien, ¿no? Provocarle un juicio a alguien, ¿no? O llevar a juicio a alguien, ¿no? Esto se mantiene, o sea, tiene, digamos, esa posibilidad de acepción del ámbito, digamos, jurídico en Grecia, la tiene en Roma y la tiene todavía en castellano, ¿no? Bueno, sin embargo, en el DGE, es decir, en el diccionario griego-español, el proyecto aquel iniciado por Adrados, ¿no? Que creo que todavía por la Epsilon, en la tercera acepción dice en contextos neutros y no personales, porque digamos cuando eh, repercute directamente a una persona y son contextos favorables o desfavorables, pues se habla de buena fama, de reputación o de lo contrario, ¿no? De una acusación, de algo así como una calumnia o algo así podría digamos, interpretarse. Bueno,
En cambio, en contextos neutros y no personales, tenemos una primera acepción que es causa, razón, motivo. Una segunda muy semejante que incluye el porqué que está buscando Nestle, el porqué que estaba buscando el matrimonio Frankfurt en la antropología, ¿no? De 1946. O en sentido científico, es decir, en este estudio, en estos primeros pasos que realiza la ciencia en el hombre a través del hombre griego, puede ser causa igualmente, razón, motivo o incluso explicación. Es decir, a una somatización de una enfermedad se estudian los pródromos, ¿no? Y a partir de aquí tratamos de buscar qué hay antes, ¿no? De esas primeras manifestaciones previas a un estado completamente, digamos, somático de la enfermedad en el hombre, ¿no? Es decir, antes de tener mocos, parece que te empiezan a brillar un poco los ojos, son esos primeros atisbos de que quizá algo no está bien y o una fatiga excesiva, etcétera. Bueno, pero vamos a la causa, ¿qué hay antes, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Esto es lo que significa Haitía, ¿no? Bueno, si nos vamos, además, dentro de esa tercera eh, acepción, al tercer punto, dice causalidad, principio de causalidad, ¿no? Tenemos ya ese Haitias logismo, ¿de acuerdo? Un razonamiento causal por ejemplo, en Platón, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, vamos a atender ahora a cuál es este uso que tiene de la investigación de las causas. He elegido pues dos textos que me han venido a la cabeza, que son el Proemio de Heródoto y realizar una comparación con cuál es en lo que se suele llamar, ¿no? el método histórico, ¿no? O las cuestiones metodológicas de la investigación Tucídidea, ¿no? Es decir, cómo Tucídides dice que va a proceder en su investigación, digamos, en ese tema Isai, ¿no? Es decir, en esa adquisición para siempre, ¿no? Bueno, no es una obra agónica, decía, ¿no? Algo así me parece recordar. Es decir, no es para un certamen, no es para un agón, no es para entretener un rato, sino que es una adquisición perenne, ¿no? Como diría, perenne, aere perennius, ¿no? Más perenne, o sea, más perenne que el bronce, ¿no? Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, para aludir previamente o resumir como a modo quizá de introducción a la diferencia que vamos a poder concretar entre el uso o la búsqueda de la causa, de los motivos, de la explicación, de los porqués a las cuestiones históricas, eh, podemos citar un artículo que estaba, por ejemplo, leyendo hoy mismo, que está escrito por el doctor Esteban Calderón Dorda de la Universidad de Murcia, ¿no? Fue profesor mío en griego 6 y griego 8 y es un gran estudioso sobre la religión y sobre los tragediógrafos y ahora, a finales de 2025, publicó una reflexión terminológica sobre los conceptos de piedad e impiedad en la historia de Heródoto. Y en la página 91, ya prácticamente a punto de concluir, dice: las guerras médicas ciertamente contribuyeron al nacimiento de la historia como género literario. Es decir, podríamos decir que efectivamente es una de las causas, ¿no? Es una de las causas del nacimiento de la literatura, del género historiográfico, ¿no? Sigue Esteban Calderón Dorda, dice, y el estudio de la terminología de la piedad y de la impiedad ahonda en una tipología de la causalidad aún balbuceante y todavía alejada de la que reflejará Tucídides. Esto es lo que pasamos a ver a continuación, ¿no? Es decir, que ese estudio de la causa-efecto, ese razonamiento causal, todavía es, cito, balbuceante y todavía alejado, ¿no? de lo que sí que reflejará Tucídides, que es un autor, pues ya sabemos, ¿no? Mucho más, ahonda un poco más en la psique del hombre, en este motor que tiene la historia y cómo unos eventos, digamos, llevan ineludiblemente a otros y cómo si se establece un mayor, cómo el principio de causalidad, de causa-efecto, está mucho más
digamos, mucho más claro, mucho más patente, lo hace más evidente, ¿no? Lo pone de forma mucho más clara ante nuestros ojos, ¿no? Bueno, ¿qué dice Heródoto en su proemio? Dice Herodotu Halicarneseos histories apodexis gede. Hosmeteta genómena exanthropon to chrono exitela genetai mete erga megala tecai thomasta tamen gelesi tade barbaroisi apodexenta aclea genetai tate ala kai decai digen aitien polemesan aleloisi. Es decir, esta es la exposición de los resultados de las investigaciones, es decir, historias, ¿no? De donde viene, por supuesto, historia. Es decir, es una investigación. Recordamos que la palabra historie o historia en ático, con esa alfa larga, no deja de ser un cognado de la raíz que aparece también en vídeo, en ver, ¿no? Que la encontramos, ¿no? En este verbo de visión, que luego que en su forma perfecta es un verbo de conocimiento, ¿no? Es decir, este paso del jorao al oida, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que, pues, en definitiva, parece que para el hombre indoeuropeo, efectivamente, anclado a esta inmediatez de las representaciones o de la fisis, reconoce que la forma de conocer el mundo no es sino a través de los sentidos. Es decir, tiene una, una aprehensión totalmente perceptiva, o sea, sensorial o perceptiva. Es decir, no deja de servirse de los sentidos, en este caso la vista, ¿no? Parece que es el más vinculado o más directamente vinculado con el conocimiento, ¿no? Con este paso del jorao al oída, ¿no? Del veo al sé. ¿Por qué? Porque he visto. Al haber visto, entonces sé, ¿de acuerdo? Pues un producto de este haber visto o este estar viendo en muchos sitios, en definitiva, es una historia, es decir, es una historia, es una investigación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos dice Heródoto, ¿no? Esta es la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso. Recordemos que es uno, digamos, de estos autores que ya empiezan a firmar sus obras, ¿no? eh, como ocurría primitivamente con Hesíodo, ¿no? Hesíodo de Ascra. Bueno, dice, para evitar, tiene una función. La literatura historiográfica, desde el principio, busca las causas y además tiene una función concreta. ¿Cuál es la función de la historiografía en palabras de Heródoto? ¿Qué es la función de cuál es la función, la finalidad de sus investigaciones? Que por supuesto no es puramente literaria, hay que vincular la función que vamos a leer a continuación con la función que tiene la épica, es decir, hacer perenne, hacer atemporal la fama o el clios, ¿no? Una fama inmortal de aquellos hombres que, pues, con sus gestas, con sus hechos, merecen, digamos, pertenecer a aquel grupo de los elegidos como, digamos, inmortales o seres atemporales que ha tenido el hombre, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado de las investigaciones de Heródoto, de Halicarnaso, o sea, cuál es la función? Para evitar que con el tiempo los hechos humanos queden en el olvido y que las notables, zomastá, y singulares empresas realizadas respectivamente por griegos y bárbaros, tamengélesi, ta de barbaroisi, y en especial el motivo de su mutuo enfrentamiento quede sin realce. Esta es la cuestión trascendental en las investigaciones herodoteas. Es decir, ¿por qué estamos hablando de Heródoto al hablar de la causa y el efecto y el principio lógico? El principio lógico que se presupone, digamos, tan propio del pensamiento nuestro, que ponía entre paréntesis el matrimonio Frankfurt, es decir, el científico, como decían ellos. ¿Por qué estamos trayendo aquí a Heródoto? Porque es uno de esos, es una muestra más de que estas investigaciones, este deseo de explicación,
que ya en aquellos autores que, digamos, se pueden considerar más o menos científicos, en sentido muy, muy, muy lato y muy, muy relajado del término, eh, pero no son los primeros. ¿Por qué? Porque el mito, el pensamiento mitopoéico, ya hacía esto, ya buscaba las causas. ¿Qué nos dice Heródoto? Digen aitien polemesan, es decir, por qué aleloisi, es decir, por qué lucharon, o sea, y en especial el motivo de su mutuo enfrentamiento, que no se olviden no solo el efecto, es decir, no solo la valentía de Leónidas, no solo lo lo impío que era Jerjes, o no solo la sapiencia y la piedad de Creso, no solo, digamos, todas estas cuestiones o no sé, o las grandes tretas y despliegues de conocimiento poliorcético o de cuestiones bélicas que se puedan leer en la obra de Heródoto. No únicamente esto, no el efecto, no los hechos humanos, no las empresas realizadas, sino el motivo. Es decir, se busca lo que Heródoto investiga, ese histories apodexis, es decir, el resultado de las investigaciones, no nos va únicamente no va a recaer precisamente sobre el efecto, sino sobre la causa, sobre el motivo, sobre el porqué. Es decir, Jerjes realizó obras increíbles, de acuerdo. Zomastá, ¿no? Cuestiones asombrosas. ¿Pero por qué? La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué llegaron a pelear? Es decir, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿No? Esto es lo que investiga Heródoto. ¿Qué tenemos? Ya dejando Heródoto y pasando a Tucídides, ¿qué es lo que tenemos? Pues dice en el primer libro, el parágrafo 23, en esta, digamos, separación, ¿no?, que hace sobre, o en esta reflexión metodológica sobre su, digamos, propia forma de proceder respecto a las investigaciones históricas, dice, Dioti elisan, tas aitías, tenemos la misma palabra, ¿no? Los efectos, o sea, las causas, los motivos, el porqué, ¿no? Dice, Dioti elisan, tas aitías prograpsa, proton kaitas diaforas, tumetina, chetesai, pote ex hotu tosutos polemos tois gelesi cateste. Es decir, para explicar por qué rompieron, he expuesto en primer lugar las razones de esta ruptura, los motivos, las causas, ¿no? Recordamos que es una de las acepciones, razones, una de las acepciones que nos da el DG, ¿no?, que hemos consultado. Dice, y las diferencias que la ocasionaron, a fin de que nunca nadie se pregunte por qué se produjo entre los griegos una guerra tan importante. Nuevamente, ¿no? Nos preguntamos el por qué, ¿de acuerdo? Tume, tina, chetesai, pote ex hotu tosutos polemos. Es decir, tan gran guerra, ¿no? De tamaño calibre. Y aquí hace una diferenciación que conviene resaltar, que dice, temmengar alecestaten profasin athanestaten de logo, tus athanaius hegumai megalus gignomenus kai phobon parejontas tois la que daimoniois anankasai esto polemein. Haides to faneron legomenain aitiai. Haide esan Hecateron, Afjon, Lisantes, tas espondas, eston polemon catestesan. Es decir, la causa más verdadera, alecestaten profasin, aunque la menos manifiesta en las declaraciones, pienso que la constituye el hecho de que los atenienses, al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios, les obligaron a luchar. Es decir, ya hay una, digamos, meta-reflexión. Es decir, se ha convenido que la causa es esta. Pero, es decir, la causa más verdadera, al menos así, aunque la que queda, digamos, menos manifiesta, es decir, de forma pública, que es lo que viene a decir ahora, de forma pública las razones son unos motivos, hay unos porqués, hay unas causas para el efecto que ha sido la guerra del Peloponeso, ¿no?, la guerra entre griegos. Pero yo, digamos, a través de mis investigaciones, creo que hay una causa
por detrás hay una causa que es más verdadera, alecestaten, es decir, la más verdadera, alecestaten prófasin. Bueno, ¿cómo sigue el high de Stofanerón, Legómena, Neitia y etcétera? Dice, pero las razones declaradas públicamente, es decir, ya hay una diferencia, ya hay dos niveles de razones, ¿no? Las públicas y las que todavía se pueden indagar más, las que se pueden escudriñar, ¿no? Pero las razones declaradas públicamente por las cuales rompieron el tratado y entraron en guerra fueron las siguientes por parte de cada uno. Y da inicio a su descripción del conflicto de Corcira, ¿no? Bueno, es especialmente relevante que en esta yuntura de Alecestaten Profasin no deja de ser incluso, creo, me atrevo a decir, oximorónica en algún sentido. ¿Por qué? Porque el término prófasis, que en este caso, junto con Alecestaten, su adjetivo, se puede traducir como la causa más verdadera o la causa profunda, es decir, aquella causa que está subyaciendo, que es la que realmente mueve a la causa superficial para que luego se produzca el efecto. Entonces, esta prófasis alecestaten, realmente prófasis tiene con mayor frecuencia el valor de pretexto. Es decir, prófasis suele ser uno, digamos, de los opuestos, esto está en comentario, ¿no? A la traducción de Gredos. Prófasis, traducido habitualmente como pretexto, se opone a menudo precisamente a qué palabra, a Haitía. Haitía entendida como causa, es decir, Haitía sería la causa real y la prófasis sería la excusa. Pero aquí hay una inversión, ¿de acuerdo? Sobre todo a partir del adjetivo, ¿no? ¿Cuál es el adjetivo que acompaña a prófasis? Alecestaten, la más verdadera. ¿Cuál es qué es lo que acompaña a Haitía? El participio legomenai junto con el estofanerón, ¿no? Lo dicho al público abiertamente, ¿no? Haides tofanerón legomenan haitía, ¿no? Las razones declaradas públicamente, ¿de acuerdo? Además, aquí, digamos, lo que conviene atender es el libro este francés que investiga, que no recuerdo el nombre, que investiga no lo tengo aquí apuntado, investiga la terminología psicológica que emplea Tucídides. Lo que nos dice es que precisamente a partir del libro tercero ya se produce una, digamos, vuelta a este uso dicotómico o antitético de Haitía como causa real o profunda y prófasis como excusa o causa superficial, un poco pues trampantojo, ¿no? ¿Qué nos dice este libro en referencia a este uso concreto, ¿no? Y a esta particularidad del empleo, digamos, invertido de los términos? Dice, los sustantivos son escasos. Fasis, por cierto, poco frecuente en griego, no aparece en Tucídides. Solo se limita o está muy bien atestiguado cuando se le añade el prefijo pro. Dice, es cierto que prófasis, muy bien atestiguado, 34 ejemplos, presenta aspectos extremadamente interesantes, que lo convierte en una de las palabras características del vocabulario del historiador. Pero como el término no tiene en sí mismo un valor psicológico, sino que traduce más bien el resultado de la actividad de la mente, debemos limitarnos aquí a señalar de forma muy resumida lo que merecería un desarrollo más amplio. Es decir, prófasis aquí dice que traduce más bien el resultado de la actividad de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es conocedora de cuál es la causa real, el motor que realmente está moviendo la cuestión, ¿no? El entramado para producir un efecto, pero la mente voluntariamente, con sus ardides y sus mañas, lo que hace es crear una prófasis. Prófasis, fasis, pues tenemos ahí esa misma raíz, ¿no? Que el infante, que en fábula, etcétera, ¿no? Esa fama, femí, etcétera. Entonces, ¿qué es profasis? Digamos, lo que se dice por delante, ¿no? Es decir, si la fasis, digamos, podría ser aquello que se dice, si, si tuviese carácter de verdad, ¿no? Si fuese veritativo, si fuese comprobable que efectivamente lo
fático, ¿no? Es lo que se dice, mientras que lo profático es aquello que se dice por delante, como excusa, como pretexto, literalmente pretexto, ¿no? Lo que va dicho. Aunque texto tiene más esta raíz latina, ¿no? De urdimbre, pero bueno, se entiende, ¿no? La relación con ese pre. Entonces, ¿cuál es resumidamente lo que añade el autor? Dice, prófasis indica en primer lugar el pródromo de un mal. Cita el libro segundo. Dice, y de Tucídides. Y partiendo de este valor, Tucídides lo emplea con el sentido de presagio, distinguiéndolo a veces de aitía, la causa, en el sentido de que cuando los dos términos se oponen, aitía se refiere a la causa externa, al motivo, y prófasis a la causa profunda. Esto es lo que ocurre en el caso. ¿Cuál es el ejemplo que aduce aquí el autor? Pues precisamente 1.23.6, es decir, el fragmento que hemos leído, el pasaje que hemos leído. Dice, por último, Tucídides, a partir del libro tercero, emplea sobre todo el término con el valor habitual en griego de pretexto. Es decir, a partir del libro tercero, lo que decíamos y lo que dice Nota Gredos, es decir, Tucídides vuelve a esta normalidad semántica en la cual prófasis es pretexto, mientras que aitía es causa. Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya se ha alargado la cuestión, pero en la próxima sesión pues seguiremos con algunas de las palabras de Nesle que también dan bastante jugo y sigue con la cuestión del mito y de qué formas el mito trata de explicar el mundo, ¿no? Y la naturaleza, la historia, etcétera, ¿no? Y como todo esto, pues entrelazándola, pues se crea esas historias, sagas y, digamos, leyendas o grandes ciclos, ¿no? De los que nos hablaba al principio de esta sesión cuando leíamos aquellas palabras de la introducción, ¿no? De que no son elementos inconexos, ¿no? No son pequeñas formas anecdóticas de contestar a preguntas trascendentales, sino que se crea una verdadera textura, una contextura, ¿no? Y que da contexto a la intelección del mundo a ojos del hombre, ¿no? Con ese, por supuesto, pensamiento mitopoico que ya se ha desmitificado, que sea un pensamiento puramente mítico al cual no subyace un pensamiento lógico en términos de causa-efecto. ¿De acuerdo? Bueno, recordado esto, pues bueno, gracias y hasta la siguiente sesión.